Antes de comenzar, únicamente recordarte que este video enciclopédico llevó mucho trabajo, entonces me gustaría que me pudieras ayudar con tu like. La meta es de 3000 likes y sé que podemos llegar. Recuerda dejar en los comentarios sobre qué otro tema te gustaría que hiciera un video extenso. Sin más que decir, comencemos. ¿Quién dice que los gnomos o las hadas no existen? Ellos forman parte de los elementales de la naturaleza, una corriente de vida de seres diminutos que existen en dimensiones paralelas a la nuestra y que colaboraron en la creación del planeta. Están acá y ahora, trabajando incansablemente en el fondo del mar, en el aire y bajo la tierra y los troncos de los árboles para crear y mantener la vida terrenal. ¿Por qué crees que a las salamandras las asociamos con el fuego? ¿Y por qué los duendes son considerados tan trabajadores que hasta se ha acuñado la frase trabajar como enano? Será, quizás, porque en verdad existen las salamandras y los duendes. Producto de una actitud mental estrecha, la mayoría de las personas solo creen en lo que sus ojos pueden ver. Niegan la existencia de cualquier cosa, ser, lugar o realidad que escape al limitado alcance de sus sentidos. Nadie con un mínimo de conocimiento, y no estoy hablando necesariamente de un sabio avanzado en metafísica, puede ya sostener que algo no existe porque no lo puede ver. Muchos tampoco han visto a Dios o al ángel de la guarda y sin embargo creen en ellos. Lo mismo pasa con otros ángeles y seres espirituales de dimensiones superiores a la vida humana. Por lo tanto, el no ver con los ojos del cuerpo no es ya un argumento válido para negar la existencia de algo, menos cuando se desarrollan los ojos del alma y se alcanzan con ellos la visión real, ilimitada. Así como existen seres superiores a nosotros, otro batallón de seres de corrientes de vidas inferiores trabajan en las sombras, invisibles, para sostener la vida en la tierra. Son los espíritus de la naturaleza. Fuerzas cósmicas, energías básicas creadoras muy poderosas e invisibles al ojo humano. Su misión es trascendental. Ayudaron a crear el planeta y sus 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, mucho antes que el hombre apareciera sobre él. De allí su nombre, elementales. Se dividen en distintos grupos que manejan cada uno de los 4 elementos y hoy siguen trabajando para crear y sostener la vida en la Tierra. Como niños, desde la antigüedad más remota, los elementales fueron representados de manera casi idéntica en dibujos legados por los pueblos más diferentes del mundo, como sumerios, caldeos, egipcios, chinos e indígenas de África, Polinesia y América. Sus figuras aparecen casi idénticas tanto en la Europa central del siglo XV como en la India milenaria 2000 años antes de Cristo. Esto permite pensar que los elementales siempre se comunicaron con los seres humanos, manteniendo un patrón energético que permitiera verlos e identificarlos, representados como dioses mitológicos. A estas entidades se les solicitaba ayuda en forma permanente, y hasta hoy se dice que conviene entablar amistad con ellas, pues son muy sensibles y sutilmente vengativas con quienes causan daño a la naturaleza. Por eso mismo, en la antigüedad eran objeto de privilegios y veneración por parte de sacerdotes y pueblos, que los integraban a sus ritos sagrados, especialmente aquellos en que se pedía la protección celestial para las cosechas y las siembras, para que aquietaran las aguas, se apagaran incendios y se contuvieran tempestades, o sea, protección relacionada con los 4 elementos de la naturaleza que estas entidades manejan. Su protección nunca estaba garantizada, considerados siempre como seres duales, así como hacían el bien, también podían hacer el mal, y eran amados y temidos al mismo tiempo. Esto obedece a que los elementales no tienen una conciencia muy desarrollada acerca del bien y del mal, ya que se trata de espíritus juguetones, inocentes, infantiles y traviesos, sin mucha responsabilidad por sus acciones y que pueden ser fácilmente manipulados por espíritus oscuros para realizar el mal o trabajos de magia negra. Su nivel de conciencia y madurez es similar a la de un niño que aún no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, y no tienen mayor inteligencia. Cuando juegan en las huestes del mal, aunque sea inocentemente,
pagan muy caro su error, porque retroceden varios peldaños en su camino espiritual de evolución. La clasificación más corriente de los espíritus de la naturaleza es la siguiente. Salamandras, las cuales se dividen en los farisilles, que son el masculino, y los chayones, que son el femenino. Habitan y dirigen el elemento fuego y orientan el camino de los rayos durante las tormentas. Se les atribuye el poder para poder destruir las fuerzas negativas, maleficios y conjuros que existan sobre una persona, y se los relaciona con los conceptos de cambio y libertad. Se los atrae con el fuego y el incienso. Silfos y sílfides, los guayotes, son el masculino y las arienes el femenino. Controlan los vientos y corrientes de aire, encauzándolos por canales invisibles. Cuando elementales de baja frecuencia vibratoria los atacan por sorpresa, los vientos se descontrolan y se produce una tempestad. Los silfos son los elementales más grandes en estatura. A estos espíritus los atraen los inciensos y los aceites. Se relacionan con la comunicación, los viajes y la inspiración. Alegres y gentiles, son amantes de la luz del sol y de la luna, y muy convocados por los magos para desarrollar los poderes de evidencia. Ninfas y nereidas, en los ríos. Los elementales se dividen en ondinas, que son la versión femenina, y guayanos, que son la masculina. Aman el agua y se encuentran en sus profundidades dirigiendo grupos de minutes, elementales de la tierra, que trabajan continuamente guiando el agua por su cauce natural hasta su salida al mar. En el mar, por otro lado, habitan las nereidas. Los nerenes son la versión masculina y las encines, las femeninas. Prestan gran ayuda al hombre ya que controlan las aguas, especialmente cuando hay tormentas, impidiendo que el efecto de estas sea devastador en las costas. Miden alrededor de 5 centímetros y permanecen solo un año en plano físico antes de volver al astral. Trabajan en grupos y subgrupos. A estos espíritus de la naturaleza se los puede atraer con lavados y soluciones, ya que rigen los procesos de curación, de gran belleza y aspecto angelical. Desde las profundidades acuáticas se relacionan con el amor, la armonía, los placeres sanos y la salud física y psíquica. Rudimes, unites, minutes, gnomos, elfos, duendes y hadas. La variedad de los elementales de la tierra es enorme, pero los más conocidos son: tienen muy poca evolución y carecen de inteligencia y conciencia. Miden 2.5 centímetros de altura y trabajan en grupo de a miles, moviéndose constantemente para con su movimiento aumentar la frecuencia vibratoria de los vegetales. Sienten amor grupal y hacia la vida vegetal. Están en plano físico alrededor de un mes para luego ir al plano astral por 10 años. Miden alrededor de 5 centímetros y permanecen un año en plano físico y 100 años en plano astral. Trabajan en grupos y forman dentro de estos subgrupos. Tienen ya un poco de conciencia y forman parejas para intercambiar poder. Miden entre 1 y 2 pulgadas. Viven 5 años en plano físico y luego se trasladan al plano astral por 500 años. Trabajan distintos elementos comandados por las hadas, que también son elementales de la naturaleza. La palabra gnomo viene del griego genomos, que significa el que vive dentro de la tierra. Viven 25 años en el plano físico, alejados del hombre ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos, y mucho menos soportan los ruidos de las ciudades. Luego de esos 25 años viven alrededor de 1000 años en el astral. Trabajan en el suelo y las raíces de las plantas, dándoles poder para crecer y multiplicarse. Crean sus moradas en los troncos de los árboles. Poseen mediana inteligencia. Los gnomos atraen riquezas y se los convoca mediante polvos y sales. Sienten afinidad con la sobriedad, la limpieza, la organización y el orden. Prestan su ayuda a las personas ordenadas, laboriosas, amantes de la naturaleza y del saber. Una forma de congratularse con ellos es teniendo una planta en la casa, cuidándola y hablándole. Dicen que se le puede enterrar una moneda en la tierra y pedir que interceda ante los espíritus de la tierra a fines de atraer riqueza y prosperidad. Trabajan alejados del hombre,
generalmente en los claros de los bosques o montañas. Guían en sus tareas a los minutes y unites, generando círculos de poder. Modelan sus propios cuerpos de acuerdo al poder adquirido, y es un orgullo para ellos los grados de hermosura que van logrando, ya que esto es producto de su trabajo. Están alrededor de 500 años en plano físico y cerca de 5000 años en el astral. En el tiempo que transcurren en el plano astral se transforman en fares o hadas que ya pertenecen al plano mental y también trabajan como elementales de la tierra. Los duendes y los gnomos poseen características especiales que vale la pena destacar. De aspecto humanoide, no son más grandes que un pulgar y, como todos los espíritus de la naturaleza, son inocentes, pudiendo ser tanto bondadosos como crueles, ya que carecen de toda conciencia ética. Traviesos por naturaleza, se burlan de quienes los buscan torpemente y son, en cambio, sumisos servidores de los verdaderos magos. Suelen aparentar una edad madura aunque viven siglos sin pasar, como los humanos, por los estados de niñez, adultez y vejez. Sus apariencias son siempre la misma, salvo la cabeza grande en relación al cuerpo, son bien proporcionados y van siempre vestidos a la manera campesina, con ropas arrugadas y ajadas, como si fuesen muy viejas, pero indestructibles. No emiten ni perciben sonidos, huyen del sol y aman la luz de la luna, de los pequeños candiles y de las luciérnagas, apacibles. Suelen estar mucho tiempo inmóviles, aunque pueden trasladarse con enorme velocidad y estar instantáneamente donde quieran estar. Son muy difíciles de percibir, aunque en presencia o cercanía de los humanos se esconden tras las cosas, en los rincones menos iluminados. Gustan de la cercanía de los niños y les sugieren juegos, mientras que a los adultos los sorprenden con encantamientos psíquicos, ocultándoles pequeñas cosas. Se dice que en la antigüedad los gnomos ayudaban a los artesanos en sus talleres y en casos excepcionales algunos ocultistas lograron con su magia hacer trabajar ejércitos de gnomos. También se ha registrado en Oriente una variedad de gnomos con una apariencia humana normal y que ayudan a los viajeros en los caminos. Hablan y dan consejos, aunque no comen ni duermen como los humanos y tampoco envejecen. Están siempre solos y son confundidos con monjes. Una versión similar se remonta a la antigua Grecia, donde los monacos eran los emisarios de Hermes y en las encrucijadas de los caminos tenían sus escondrijos y cuidaban las primitivas ermitas. Se decía que no comían ni amaban y tampoco hablaban, prefiriendo hacerse entender por señales. Las puntas de sus orejas eran puntiagudas y el típico gorro de Hermes servía para ocultar esa anormalidad. Estos elementales de la tierra tienen apariencia similar a la humana, aunque sus tamaños varían entre el diminuto y el de una persona normal. Regidas, asimismo por la luna, gustan reunirse en lugares alejados de toda presencia humana y bailar en círculos en los prados, circundados de bosques, la especial forma de reproducción de las setas y hongos que se expanden en forma de anillos. Ha emparentado estos vegetales con los círculos de las hadas. Ciertamente las hadas son muy expertas en las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales, hábiles en encantamientos, magias y hechicería. Inspiran a los curadores naturales sus extrañas y a la vez rudas artes. Cierta variedad de hadas está estrechamente ligada a los humanos y en las tradiciones de la antigüedad solían dar a los recién nacidos sus regalos en forma de bendiciones o de maldiciones. Gustan de los niños en general, sugiriéndoles juegos y protegiéndolos de los peligros. Son atraídas por las golosinas y dulces, los sonidos armónicos y las figuras geométricas circulares. Aunque son de aspecto femenino en su mayoría, no son las contrapartes femeninas de los gnomos, como vulgarmente se cree, pues sus características y naturalezas son distintas y se ignoran los unos a los otros, como pasa con los animales de diferentes especies. Las hadas se materializan en el mundo físico cada 100 años con el objetivo de trabajar en composición cromática, o sea, en llenar el mundo de color y pintar todo lo que existe. Es cierto que sus cuerpos físicos son bellísimos, pero esta belleza está de acuerdo con el grado de evolución de cada una.
Las mismas hadas elaboran sus cuerpos para descender al plano material y no pueden ser más hermosas que lo que les corresponde según su grado evolutivo. Vienen a este plano y luego de vivir por un siglo entre los humanos regresan al plano mental de donde vinieron y allí se preparan por otro lapso de tiempo para hacerse expertas en el manejo de alguno de los 4 elementos de la naturaleza. Luego de eso, retornan a la Tierra por otro periodo de tiempo para trabajar como elementales de la Tierra. Las hadas son como las orugas, que luego se convierten en mariposas. Después de haber cumplido con su periodo terrestre, se transforman en farralis, o líderes en su área de trabajo, o bien en Gyarrus, una especie de gobernadores que elaboran los planes a ejecutar para cada elemento. También pueden trabajar como maestros aspiretes, ejecutando los planes elaborados y controlando varios elementos, o convertirse en Ra-Arus, la máxima categoría dentro de la línea de los elementales, un equivalente a los arcángeles en el mundo angelical. Otra función de las hadas se da en el plano mental, donde trabajan sobre las proyecciones mentales y formas de pensamiento que los seres humanos emiten. Se dice que detrás de cada persona y en cada lugar hay hadas modelando las energías que emite la mente humana. A continuación reproducimos las invocaciones para cada uno, recalcando que es muy importante dar las gracias luego de recitarlas, y puedes ayudarte también con algunos de los objetos que te he contado que atraen a cada elemental. Invoco a los espíritus que habitan la madre tierra, invoco a las fuerzas telúricas que sostienen nuestra humilde existencia, invoco a Gop, caudillo de los gnomos, invoco a todos los elementales benéficos de la tierra para que traigan sobre mi persona bienestar y riquezas y alejen de mí la maldición de la carencia. Invoco a los elementales del aire y del viento, invoco a Paralda, caudillo de los silfos, invoco la suave brisa que trae evidencia e inspiración a la mente, invoco a estas fuerzas dadoras de inspiración, videncia e intuición. Invoco a los elementales del agua, invoco a Negna, caudilla de las ninfas, invoco a las dulces fuerzas pacíficas pero poderosas de la savia vital, invoco a la belleza oculta pero generosa del fluido viviente, invoco a todas estas fuerzas para que traigan salud, bienestar y amor a mi vida. Invoco a los elementales del fuego, invoco a Jin, caudillo de las salamandras, invoco a los poderes del cambio y de la luz, invoco al fuego que consume las mezquindades, vicios y bajas pasiones, invoco a estas fuerzas para que me concedan fortaleza para cambiar y me liberen de todos aquellos conjuros, maleficios y negatividades ejercidas sobre mi persona. Espíritus elementales, acérquense a mí. Gnomos, compartan su humor conmigo. Ondinas, jueguen en mi presencia. Silfos, que la brisa me acaricie. Salamandras, muévanse en las llamas de las velas. Espíritus elementales, gracias por venir.